Bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. ¿Te has unido por la televisión, las redes sociales o por audio? Gracias por acompañarnos y recuerda, comparte este estudio con otros para que muchos aprendan estas verdades bíblicas. Y rogamos al cielo por ti, Amén, que sientas la presencia del Espíritu Santo mientras estudies su santa palabra. Oremos. Padre que moras en los cielos, bendito sea tu nombre. Gracias por esta oportunidad de poder estudiar, compenetrarnos en las verdades de la Biblia y que podamos sacar provechos unos con otros de estas verdades. Que podamos aceptar nuestras diferencias de opiniones y respetarnos. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta ocasión saludamos a la hermana Hilda Florian. Ella nos escribió desde el hermoso país de Chile y dice: queridos hermanos, Pastor Omar y esposa Nesí, agradezco a Dios por haberlos puesto en mi camino a través de este medio. Me gozo escucharlos cada semana. Es hermoso ver el gran amor y dedicación que le ponen al escudriñar la santa palabra de nuestro Creador. Dios les bendiga y siga entregándoles sabiduría al enseñar la lección de Escuela Sabática. Y también debo decir gracias por escribirnos, hermana Hilda. Claro. Nos alegra que estos repasos les sean de ayuda espiritual. Amén. Sus palabras nos alientan a continuar con esta obra y con el ministerio de la Voz de la Esperanza. Así es. Esta semana entonces, Omar, repasaremos la lección número 11 para el 15 de marzo 2025. Se titula ¿Qué más pude hacer? El título de esta lección proviene de una declaración divina. Dios no podría haber hecho más de lo que hizo por su pueblo. Ahora, ¿cómo encaja esto en la temática de este trimestre y sobre el amor y la justicia de Dios? Sabes, hermano, el versículo para memorizar de esta semana está en Juan capítulo 18, versículo 37. Y dice así: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La pregunta de Pilato en el griego indica que el prefecto esperaba de Jesús una respuesta positiva. Durante siglos tenebrosos, Satanás oscureció, tergiversó la verdad en cuanto a Dios. Pero al ser juzgado aquella noche en Judea, el propósito de la encarnación de Jesús se hizo claro: establecer el reino de la gracia, testificando de la verdad. Y eso serviría como preparatorio para el reino de la gloria. Ahora, a pesar de todo lo que Dios hace, muchos lo cuestionan diariamente. ¿Será Dios como un Darío celestial que diseñó una ley que no puede cumplir ni cambiar? ¿Estará Dios atrapado en un lío técnico legal sin solución? ¿Será que la muerte de Cristo es una manera de evitar la pena legal impuesta por el rígido concepto retributivo de la justicia de Dios? Tremendas preguntas. Las ideas extraídas de la Biblia y de los sistemas legales humanos son compensación legal y provisión de satisfacción por delito o infracción. A esto se suma la inquietante cuestión: ¿qué sistema de justicia permitiría ofrecer la muerte de un ser inocente en lugar de un culpable? ¿Es acaso ético que la culpa individual se transfiera de esa manera? ¿Estará bien ver a Dios como un tirano severo que no le importa quién sufre mientras su concepto de justicia sea, apaciguado?
Algunos conceptos de satisfacción humana son peligrosos, hermanos, y se acercan mucho al de los paganos, apaciguando la cólera de algún dios airado. Está bien hacer preguntas, pero hay una diferencia entre querer saber por qué Dios permite ciertos eventos versus tener dudas, cuestionando la soberanía de Dios, atacando su carácter. Decir que Dios es justo es una forma de decir que Dios siempre hace lo que es correcto porque nos aman. La lección menciona en sí una historia muy interesante. ¿Por qué tú no la repasas, no nos cuentas? Seguro, claro que sí. La historia se centra en Denis, un niño huérfano, quien fue adoptado por una familia en la época medieval, así cuenta la historia. Y Denis odiaba al rey de su tierra porque cuando sus padres se habían enfermado, los soldados del rey se los llevaron y nunca volvió a verlos. Pasaron años hasta que Denis supo que el rey había separado a sus padres para evitar que las personas sanas no padecieran los horrores de la peste negra, ¿es cierto? Descubrir esa verdad acerca del rey liberó a Denis del odio que había albergado toda su vida. El rey había verdaderamente actuado por amor a su pueblo, ¿no es cierto? Hoy muchos ven a Dios como Denis veía al rey. Cierto. El mal que han presenciado o experimentado los lleva a odiar a Dios. ¿Dónde está Dios cuando hay sufrimiento? ¿Por qué existe el mal? El conflicto cósmico proyecta luz sobre esta cuestión crucial, pero aún quedan muchos interrogantes. Sin embargo, cuando nuestros intentos de respuesta no nos satisfacen, podemos mirar a Jesús en la cruz, ver en Él y ver que es posible confiar en Dios, en su Padre, Amén. A pesar de las preguntas sin respuesta. Seguro que sí. La lección de esta semana enfatiza 3 puntos esenciales. Número 1, necesitamos reconocer que Dios es justo. En la parábola de la viña, la justicia divina fue figurativamente reconocida por el público. Jesús contó esa misma parábola también para que todos vieran la legitimidad de las acciones del terrateniente en contraste con las acciones de los viñadores, claro. ¿No es cierto? En segundo lugar, necesitamos reconocer las amorosas intenciones de Dios. En la parábola de la viña, el público reconoció que el propietario había hecho todo lo que podía antes de dictar sentencia. Cierto. Además, en Isaías 5, Dios señaló haber hecho todo lo que podía por su pueblo. Tremendo. Y número 3, necesitamos proclamar la justicia y las intenciones amorosas de Dios. Nuestra vida, hermanos, debe ser un reflejo de la vida de Jesús. Amén. Aprenderemos muchísimo esta semana. Pasemos entonces a escudriñar la lección del domingo 9 de marzo titulada Cristo el Vencedor. Ahora, divinamente decisivas fueron las palabras de Jesús en Juan 16:33, cuando dijo, yo he vencido el mundo. Si analizamos este alegado de Jesús, sin considerar el ojo de la fe, nos parecería algo ignominioso, ¿no es cierto? Tienes razón, ¿Cómo podía Jesús, el varón traicionado de Nazaret, decir, yo he vencido al mundo? Podríamos imaginar a Napoleón hablando así. Al haber arrasado con las naciones de su época, cambiando el mapa de Europa a su voluntad. Podríamos imaginar a Alejandro hablando así al haber saqueado los palacios de Persia, llevando cautivos a sus antiguos monarcas. Pero Jesús,
¿Cómo pudo él hablar así, siendo un Galileo, vistiendo una túnica de campesino y relacionándose con los pobres y los pecadores? Jesús no tenía riquezas aquí en la tierra, ni rango, ni honor entre los hombres, pero afirmó haber vencido al mundo. Así fue. Bueno, aprisionado por viles enemigos, llevado al juicio y a la muerte, dijo: yo he vencido al mundo. Definitivamente, hermanos, hay un enemigo activo, a quien Cristo llamó el usurpador, el príncipe de este mundo. Pero Jesús es el verdadero rey del universo, amén y amén. Jesús es vencedor y en Él podemos obtener victoria, incluso en medio de las dificultades y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo contrarresta al enemigo en todo momento. Y la Biblia describe al diablo de diferentes maneras. En primer lugar, engañador del mundo entero desde el principio. Apocalipsis 12:9 y Mateo 4:3. En segundo lugar, calumniador y acusador de Dios y de su pueblo. Apocalipsis 12:10, Zacarías 3 del 1 al 2 y Judas 9. Y en tercer lugar, gobernante usurpador de este mundo. Juan 12:31 y 14:30. Ahora, aunque la Biblia enseña que Satanás es el archiengañador, el calumniador, acusador y gobernante de este mundo, también enseña que Jesús venció a Satanás en todos los sentidos. Y en cuanto a esto, la lección enumera 3 puntos importantes, hermanos. Número 1, Jesús vino al mundo para dar testimonio de la verdad, Juan 18:37. Número 2, por medio de la cruz, Jesús demostró supremamente la justicia y el amor perfectos de Dios, Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26, refutando lógicamente las acusaciones calumniosas del diablo que se encuentran en Apocalipsis 12 del 10 al 11. Y en tercer lugar, Jesús finalmente destruirá el reino del diablo, quien sabe que le queda poco tiempo, y Cristo reinará por los siglos de los siglos. Al final, independientemente de lo que haga Satanás, él ya es un enemigo derrotado. Ahora, Nesí, la clave es importante para nosotros y consiste en reclamar todos los días, todo momento a momento, esa victoria lograda por Cristo en nuestro favor. Amén. Definitivamente en el gran conflicto sabemos que qué bando resultará victorioso. Claro que sí. Entonces, ¿cómo afectan nuestras decisiones diarias el bando en que estamos? ¿Cómo podemos asegurarnos de estar del lado del vencedor? Tremendo, man. Tremenda pregunta esa. Muchos tienden a pensar que son autosuficientes, que por sí mismos pueden salir adelante, pero los momentos angustiantes que vivimos ahora en este momento nos demuestran cuán frágiles somos. Cierto. Necesitamos permanecer en Jesús si queremos ser vencedores. Amén. Leamos Romanos, capítulo 16, versículo 20, y dice así: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Te diste cuenta? Aquí dice el Dios de paz. Así es. Es quien destruye a Satanás. Claro. Es el Dios de paz, pero lo destruye. En este versículo Pablo anticipó la victoria final. Amén. Predicha en Génesis 3:15, la primer profecía Gloria a en la Dios. Biblia. Ese triunfo final sobre las fuerzas del mal se presagia en cada victoria que conquistamos sobre la tentación y el engaño por medio de Cristo. Amén Oh, sí. y amén. Resulta que poco tiempo antes del regreso de Jesús a la tierra, cuenta la Biblia que Él recibirá
su reino. Y cuando Jesús venga, toda oposición terrenal será aplastada. Así dice la Biblia, ¿no es cierto? Daniel 7, versículo 14 explica: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Amén, qué tremendo, ¿eh? El diablo está airado por su derrota, hermanos, pero en vez de sentir remordimiento y pesar por el mal, se sumerge más profundamente en la iniquidad, intensifica su malignidad y renueva sus esfuerzos por perseguir al pueblo de Dios. Sin embargo, nuestra esperanza es resiliente. Amén. Leo del Conflicto de los Siglos, página 615. A ver. El pueblo de Dios espera con ansia las señales de la venida de su rey. Y cuando se les pregunta a los centinelas qué hay de la noche, se oye la respuesta terminante: la mañana viene y también la noche. La luz dora las nubes que coronan las cumbres. Pronto su gloria se revelará. El sol de justicia está por salir. Tanto la mañana como la noche van a principiar. La mañana del día eterno para los justos y la noche perpetua para los impíos. Los cielos se encienden con la aurora del día eterno, y cuál melodía de cánticos angélicos llegan a sus oídos las palabras: manteneos firmes en vuestra fidelidad, ya os llega ayuda. Cristo el vencedor todopoderoso ofrece a sus cansados soldados una corona de gloria inmortal, y su voz se deja oír por las puertas entornadas. He aquí que estoy con vosotros, no temáis. Conozco todas vuestras penas, he cargado con vuestros dolores, no estáis lidiando contra enemigos desconocidos. He peleado en favor vuestro, y en mi nombre sois más que vencedores. Qué hermosa cita, Omar, En serio, que has leído. impresionante. Maravillosas promesas, hermanos, que nos dan seguridad, nos dan aliento para seguir luchando en este mundo Amén. cruel. Hermano, hermana, ¿estás del lado victorioso? ¿Estás del lado de Cristo? Amén. ¿Sabes? A ti te toca decidir si quieres ser libre de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entrégate enteramente a Jesús. Él cumplirá su voluntad en ti y finalmente obtendrás la victoria. Continuamos con este fascinante Amén, estudio, la parte del lunes 10 de marzo titulada El que es justo y justifica. Indudablemente, condenar al justo es una falta gravísima, pero algunos se sorprenderán de la afirmación del sabio de que justificar al impío es un delito de la misma malignidad. Claro. Proverbios capítulo 17, versículo 15, dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. En este mundo, líderes y jueces son culpables del detestable pecado de pronunciar sentencias injustas. Cierto. Otros erran permitiendo que personas impías sean puestas en libertad. Eso lo vimos con lo que pasó en enero 6 en el país de Norteamérica. Claro. En este mundo no hay justicia. Sin embargo, Dios dará al impío su paga y jamás condenará al justo. Más bien, Dios se gloría en justificar a los que se arrepienten y confían en Él. En cada uno de los actos de Dios, hermanos, la injusticia se manifiesta como algo detestable para Él, porque su justicia brilla con mayor esplendor. Entonces, teniendo esto en cuenta,
No importa cuánto Satanás busque aniquilarte, hermano, hermana. Jesús tomará lo que ha sido planeado en tu contra y lo destruirá para que ya no te pueda dañar más. Las obras de Cristo constantemente desarman las obras del diablo. Según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y Hebreos 2:14, Jesús apareció para deshacer las obras del diablo y para destruir al que tiene el imperio de la muerte, es decir, al diablo, o sea, Satanás. El uso en estos versículos del tiempo aoristo en el griego sugiere participar de algo de lo cual antes no se participaba. Esto fue una realidad en Jesús. Él era divino, pero tomó nuestra naturaleza humana, fusionando misteriosamente ambas naturalezas en una. Cristo se hizo hombre para deshacer el desastre causado por Satanás en este mundo. Amén y amén. Sin embargo, la derrota total del gobierno del enemigo se produce en 2 etapas. Primero, mediante la obra de Cristo en la cruz. O sea, Cristo refutó las acusaciones calumniosas de Satanás. Más tarde, Satanás y su reino serán completamente destruidos. Tristemente, por ahora, Satanás rige con el poder del pecado y su reino es un reino de muerte. Pero, Omar, vemos la maravillosa esperanza. Llegará el día cuando ese originador del pecado y autor de la muerte será completamente aniquilado, ¿no es cierto? Qué bueno que ese día llegará pronto. Amén. Desde la rebelión de Satanás y a través de los siglos de la historia de nuestra tierra, Satanás ha acusado falsamente al gobierno de Dios. Cierto. Y una innumerable cantidad de personas siguen sus engaños. Pero Cristo puso al descubierto esas falsedades satánicas. Lo puedes ver en Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26, donde dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Claramente, el enemigo siempre ha afirmado que Dios no es justo ni amoroso, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios proveyó en Cristo la manifestación máxima de su justicia, de su amor, de su misericordia. Y lo hizo por medio de la cruz, claro. Después de la muerte de Jesús ocurrió algo inefable. Leo del libro El deseado de todas las gentes, página 709. Satanás vio que su disfraz había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y ante el universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, se había desarraigado de la simpatía de los seres celestiales. Indudablemente la historia de la redención nos brinda abundantes evidencias de que podemos confiar en que Dios siempre obra para que lo bueno se exponga en favor de todos los involucrados. Amén. Apocalipsis 12, versículo 10 al 11, así lo confirma. ¿De qué manera? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos.
Tremendo versículo, ¿no es Tremendo, cierto? sí, tremendo. Claro que ahora miles de millones están sometidos al yugo del pecado y anhelan ser liberados. Tienen temor del presente. Sí. Sienten, aprensión por Claro. el futuro. Los abruma el miedo de la vida y los despavora la muerte, ¿no es Claro. cierto? ¿Hay alguna esperanza, hermanos? ¿Hay algún consuelo? ¿Hay alguna liberación para esas personas? Claro que sí. ¿En dónde? Cristo destruyó el poder de Satanás, Amén. abolió la muerte, hermanos. Amén. Los libró y los librará de los temores que los mantienen atados. Así es. Todos hemos nacido en este mundo de pecado, pero solo continuamos en el yugo de la esclavitud hasta que somos liberados. Gloria a Dios. Cristo es misericordioso y fiel. Hermano, hermana, Él es fiel. La misericordia sola podría ser demasiado condescendiente y no tomar en cuenta la justicia, pero la fidelidad equilibra la misericordia, teniendo en cuenta los derechos y los deberes del ofensor y del ofendido, hermano. Muy interesante lo que acabas de decir, Omar. La obra de Cristo, mis hermanos, es maravillosa. Él es bondadoso, Sí, lo Él es. es comprensivo con cada transgresor. Y además, Él es fiel con la justicia. Su fidelidad mantiene ese delicado equilibrio entre la misericordia incondicional y la justicia implacable. Por esa razón, Romanos 3:26 explica que Dios es justo y a la vez Él es que justifica a los que tienen fe en Jesús. No hay razón para temer, ¿verdad que no? No lo hay. Bien, pasemos a la lección del martes 11 de marzo titulada El cántico de mi amado. Cuenta Nesí un relato popular que había una vez 4 individuos llamados todo el mundo, alguien, nadie y cualquiera. Así se llamaban los 4. Bueno, a ver. Siempre que había un trabajo que hacer, todo el mundo estaba seguro de que alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se puso nervioso porque todo el mundo tenía el deber de hacerlo. Al final, todo el mundo culpó a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. Así, los 4 individuos, todo el mundo, alguien, nadie y cualquiera se lavaron las manos de su responsabilidad. Qué horrible. Qué bueno que Dios no decidió ser como uno de esos 4 individuos. Cuán cierto, la verdad. Hermanos, este trimestre hemos estudiado cómo Dios ha manifestado asombrosamente su amor y su justicia. Claro. En medio del conflicto cósmico. Él no se quedó sin hacer nada como esos 4 individuos que mencionaste, Omar. Ahora, algunos podrían preguntarse, ¿debería Dios haber hecho más de lo que hizo para prevenir o para eliminar el mal en este mundo? Definitivamente no. Hemos comprobado al estudiar el trasfondo del conflicto cósmico que Dios respeta el libre albedrío, algo que es necesario para el florecimiento de la relación de amor entre Él y nosotros. Además, Dios siempre ha actuado dentro de las limitaciones morales, las reglas de conflicto. Bien, el estudio de hoy nos lleva a estudiar Isaías capítulo 5. Es un capítulo sobrio, conmovedor. Leamos Isaías 5 del 1 al 4 y dice: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas.
Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? En esta parábola la viña representa al pueblo de Israel y el amado es, por supuesto, Dios, el Rey soberano. La ladera fértil simboliza las condiciones favorables que Dios proporcionó a su pueblo. La meticulosa preparación de la viña ilustra la provisión y protección de Dios hacia su pueblo. Su ubicación en una altiplanicie central, lejos de las naciones vecinas, constituía una salvaguardia. La ley de Dios y los mensajes que envió por medio de sus profetas tenían el propósito de preservar al pueblo del mal. Pero, a pesar de todos esos esfuerzos, la viña produjo uvas agrias, uvas silvestres. Ciertas traducciones dicen que eran uvas sin valor, aunque la expresión hebrea, al ser traducida, significa literalmente fruto apestoso o uvas podridas. El dueño, o sea Dios, plantó la viña para que diera fruto. Las uvas representan el reflejo del carácter divino que Israel había de exhibir ante el mundo. En vez de lo deseado, el pueblo produjo los frutos de la carne, uvas silvestres, acciones crueles e injustas, fraude y engaño, intemperancia y inmoralidad, menosprecio hacia los oprimidos, viudas y huérfanos. Pero notemos que antes de tomar medidas en Isaías 5 del 3 al 4, Dios invitó a ciertas personas a juzgar entre él y su viña. Preguntó angustiosamente, ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Omar, cuando pensamos en esto, asombrosamente Dios pidió a seres humanos que evaluaran lo que Él había hecho. Es cierto. Tremendo, ¿no es cierto? Es interesante que Dios invitó a su pueblo a estar a cuentas con Él. Así fue. Su pedido fue justo e indudablemente el pueblo debería o debiera haber admitido la justicia divina. Así claro. como su propia culpabilidad. ¿Qué más podía hacer Dios? Con frecuencia una pregunta puede ser la forma más efectiva de hacer comprender una verdad. Mediante esa penetrante pregunta, Isaías nos deja en claro que Dios hizo todo lo que podía haber hecho en nuestro favor. Wow, tremendo. Tremendo, ¿no? Entonces, cuando contemplamos la cruz, en verdad, las palabras de Dios, ¿qué más pude hacer? ¿No es cierto? Eso cobra un significado portentoso, hermanos. Así es. Leo del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 407 al 408. ¿Podría Dios habernos dado prueba mayor de su amor que al dar así a su Hijo para que pasase por estas escenas de sufrimiento? Y como el don de Dios al hombre fue el don gratuito de su amor infinito, así sus derechos a nuestra confianza, obediencia, nuestro corazón y la riqueza de nuestros afectos son correspondientemente infinitos. La sumisión de nuestra parte debe ser proporcional al don de Dios. Todos somos deudores de Dios. Tremenda cita. La pregunta retórica, ¿qué más pude hacer?, debe llevarnos a concluir que Dios había hecho todo lo que podía para que su pueblo fuera fructífero. Claro. Esta pregunta es, en última instancia, una invitación para que reconozcamos las intenciones
acciones y expectativas amorosas que Dios posee en nuestro favor. Seguro que sí, hermano, hermana. No hay duda que Dios nos ama, como lo recalca Romanos capítulo 5, versículo 8. Tienes razón. Y también Él nos demuestra su amor. Notemos, en Romanos capítulo 3, versículo 26, el apóstol empleó el lenguaje de la demostración, endeixis en el griego. ¿Para qué? Para afirmar que Dios es justo sobre la base de la sangre de Cristo. Amén. Y de la misma manera, en Romanos 5:8, Pablo usó ese mismo lenguaje en relación con la muerte de Cristo, pero utilizó el verbo griego sinistemi para afirmar que Dios nos ama. Este verbo griego, hermanos, transmite el significado de proporcionar evidencia irrefutable, sí, ¿no es cierto? Esa es una evidencia de una característica personal mediante una acción. Es algo inconfundible, hermanos. Dios hizo todo lo que pudo para demostrarnos su amor. Maravilloso. Demos seguimiento al estudio del miércoles. Y es miércoles 12 de marzo, mi amor, es tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Que Dios te bendiga, mi amor, y que te conceda muchos años más de vida, con salud, con bienestar. Te amo mucho. Gracias, igualmente. El título de la lección de este día es La parábola de Cristo acerca de la viña. Jesús retomó el tema donde lo dejó en Isaías 5. Cierto. En la parábola de Mateo 21 sobre el dueño de la viña. Ofreció luz adicional sobre el carácter y las acciones del viñador en favor de su viña. Jesús presentó una progresión de decisiones razonables tomadas por el terrateniente en respuesta a las actitudes irrazonables de los viñadores a quienes les arrendó la viña. Fíjate, el dueño había viajado a un país lejano. Era plausible que enviara sirvientes para recibir las uvas cerca del tiempo de la vendimia. Claro. Tristemente, los labradores maltrataron violentamente a los sirvientes e incluso mataron a uno de ellos. Finalmente, el dueño envió a su hijo, pero en una reacción aún más absurda, los labradores lo asesinaron con el fin de robarle su herencia. Qué triste, ¿no es cierto? Bueno, así hablaba en esa forma figurada. Seguro. Sí. Jesús contó esa parábola de tal manera que el público que lo escuchaba pudo reconocer progresivamente la legitimidad de las acciones del terrateniente, en contraste con la locura de los labradores, lógicamente. Tremendo. Jesús, hermanos, fue incluso capaz de tomar la conclusión de la palabra, de los labios del público, cuando les preguntó, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y ellos le dijeron, destruirá sin misericordia a esos malvados y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Mateo 21, 40 y 41. O sea que cuando escucharon eso, cayeron en su propia trampa. El público concluyó que el dueño de la viña no podía hacer nada más. Reconocieron que él hizo todo lo que pudo para lidiar con los labradores apropiadamente. Consideraron justo el castigo esperado de los malvados labradores. Esta parábola es una enseñanza figurativa sobre la justicia de Dios con su pueblo, con el mundo. Él no solo es justo, sino que claramente se lo percibe como tal. Esto es importantísimo que lo entendamos, hermanos. Pensemos en esta pregunta. ¿Qué más podía hacer?
Esa es una pregunta trascendental en verdad. Omar, recuerdo cuando nuestra hijita Neidín estaba en 3er grado de primaria y sí, su escuela organizó una feria de ciencias y anunció, bueno, que se daría premios a los primeros 3 ganadores. Y recuerdo que Neidín vino a la casa toda emocionada porque ella había decidido participar en la feria de ciencias. Y su proyecto de ciencia involucraba preparar un perfume, ¿te acuerdas? Con ingredientes naturales. Claro que sí. Y bueno, Neidín se esmeró muchísimo y la verdad que logró crear un perfume casero de naranja. Tenía un aroma delicioso y como mamá yo me sentí sumamente orgullosa. Y bueno, llegó el día de la feria y además del perfume, Neidín preparó cartelones y presentaciones que hizo en su mesa y todo, ¿no? Y ella presentó todo con excelencia. Por la tarde se hizo la ceremonia de premiación y Neidín estaba esperanzada de ser la homenajeada número 1, pero solo ganó el 3er lugar. Ay, sí, me acuerdo. Cuando llegamos a casa, me acuerdo que ella se largó a llorar, pobrecita, estaba desconsolada. Como padre, me entristeció verla tan desanimada. Sí. Me senté a su lado, puse mi brazo sobre sus hombros y le dije que estábamos muy orgullosos de todo su esfuerzo y esmero. Sollozando, Neidín me miró y me dijo: papi, yo hice todo para ganar. Pobrecita. ¿Qué más podría haber hecho? Lo bueno es que Neidín siempre ha tenido una actitud positiva. Aunque le dolió esa experiencia, más tarde participó de otros eventos donde fue la ganadora. Es cierto, Neidín siempre ha sido luchadora, sí, ¿no es cierto? Hasta hoy todavía lo es. Pero en esa ocasión, angustiada, ella te dijo: papi, hice todo para ganar, ¿qué más podría haber hecho? Esa misma expresión la pronunció Dios, hermanos. Aunque, bueno, a un nivel cósmico, lógicamente. Juan 3:16 dice que Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo para que seamos salvos. Hermano, hermana, el conflicto cósmico no podría resolverse prematuramente mediante una explosión del poder divino, no. Se requería primeramente una demostración pública del carácter de Dios. Esa demostración fue expuesta en la obra de Cristo. ¿Qué más podía Dios hacer? Entregó a su Hijo para justificarnos, sin comprometer de ninguna manera su justicia y su amor perfecto. El evento en la cruz demuestra que Dios hizo todo lo posible para aminorar y eliminar el mal. Y logró esa meta sin destruir el contexto necesario para el florecimiento del amor genuino. Si Dios hubiese dispuesto de alguna alternativa, vemos nosotros y nos podríamos hacer la pregunta: ¿acaso no lo habría elegido? Me imagino que sí. Ahora, es cierto que miles de millones de personas sufrimos a causa del conflicto cósmico, pero Dios sufre más aún que todos. Al mirar a la cruz, vemos el sufrimiento que el pecado le ha traído a Dios. Pero era tan sagrada la libertad inherente al amor que Cristo estuvo dispuesto a soportarlo todo para nuestro bien. Isaías 53, versículo 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Oh, Isaías 53 para mí es predilecto. Cuando tomó sobre sí la forma humana, Cristo llegó a ser sensible a todo dolor, tristeza y desengaños que nosotros conocemos. Por medio de la humanidad de Jesús, la divinidad experimentó todos los malos tratos
y las maldades que los hombres impíos y los ángeles caídos pudieran causarle. Y eso culminó en la crucifixión. Dice el deseado de todas las gentes, páginas 699 al 700. Con asombro los ángeles contemplaron el amor infinito de Jesús, quien sufriendo la más intensa agonía mental y corporal, pensó solamente en los demás y animó al alma penitente a creer. En su humillación, el Señor de Gloria estaba muriendo en rescate por la familia humana. Hermano, hermana, ¿has pensado lo que le costó tu salvación a Dios? ¿Has pensado en cuánto estuvo Dios dispuesto a hacer por ti? Ay, Omar, esta pregunta nos debemos hacer cada día, ¿no es cierto? Claro. En verdad, hermano, hermana, si comprendemos el costo que para Dios implicó nuestra salvación, entenderemos que lo que Dios estuvo dispuesto a dar por nosotros refleja lo mucho que nosotros valemos para Él. Qué hermoso mensaje. Sí, sí. Bien, pasemos entonces al estudio del jueves 13 de marzo titulado La vindicación del nombre de Dios. El nombre de Dios será vindicado. Amén. Cuando la gran controversia termine, toda criatura inteligente del universo, incluyendo Satanás y los perdidos, reconocerán la justicia divina y su trato equitativo con el pecado y la rebelión. Gloria a Dios. Ahora, la Biblia nos invita a reconocer la justicia de Dios y sus intenciones amorosas hacia nosotros. Pero además, debemos proclamar la vindicación de Dios. Encontramos un ejemplo de proclamación cantada por los santos en Apocalipsis 15:3, cuando dicen: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Qué maravillosa proclamación. Es que proclamar es nuestro gran compromiso. Debemos vindicar el nombre de Dios con una fe racional, basada en evidencias, una fe sensata, basada en la palabra de Dios, una fe comprometida en representar el amor divino en este mundo, viviendo ejemplarmente, lógicamente, y sirviendo amablemente a los que nos rodean. Debemos revelar a Dios al mundo mediante nuestra predicación oral. O sea, que en cada momento le glorifiquemos con nuestra vida. Además, para que Dios sea vindicado en el conflicto cósmico, Romanos 3 e Isaías 5 nos insta a juzgar su carácter, aunque no tengamos derecho ni capacidad para hacerlo. Cuando se abran todos los libros, veremos la evidencia de que Dios es justo y recto. ¿Saben? Sí, Él quedará finalmente vindicado ante todo el mundo. ¿Qué día será ese? Ay, 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 maravilloso, Omar, en verdad. Ahora, la Biblia explica que Dios se preocupa por su nombre. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque no puedes tener una relación de amor con alguien cuyo carácter detestas. Imagínate. O en quien tú no confías. Claro. Por ejemplo, mira, si alguien te dijera le dijera a tu cónyuge o a tu futuro cónyuge mentiras horribles sobre tu carácter, harías lo que pudieras para contrarrestar esas acusaciones, ¿verdad? Porque si tu ser querido cree en esas aserciones, fracturarán tu relación de amor, lógicamente. Y culminantemente, Dios contrarrestará las acusaciones satánicas y resultará vindicado. Amén. Veamos los pasos de esa vindicación. Primeramente, en el juicio previo al advenimiento, Dios será vindicado ante el universo. Luego, en el juicio posterior,
al advenimiento durante el cual los redimidos juzgarán a los ángeles. 1 Corintios capítulo 6, versículos del 2 al 3. Dios también será vindicado porque los redimidos revisarán los registros y verán por sí mismos por qué Dios actuó como lo hizo. Además, se comprobará que todas las decisiones divinas han sido perfectamente justas y amorosas. ¿Aún quedan muchas preguntas en tu mente? Hermano, hermana, antes que todo termine, tendremos las respuestas necesarias. 1 Corintios 4:5 lo afirma. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Indudablemente al final toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, vindicando así el carácter de Dios. ¿Saben, Nessie? Me encanta una cita y quiero leerla, porque explica el final del gran acusador. Leo de uno de mis libros favoritos, el libro Historia de la Redención, página 447. Satanás causaba la impresión de estar paralizado al contemplar la gloria y la majestad de Cristo. Quien fue una vez un querubín cubridor, recordaba de dónde había caído. Era un serafín resplandeciente, hijo de la mañana. ¿Cómo cambió? ¿Cuánto se degradó? Adiestró sus facultades para guerrear contra Dios. El vituperio que se esforzó por lanzar contra Jehová recayó plenamente sobre él. Y entonces se inclinó y reconoció que su sentencia era justa. Quedó aclarada toda duda relativa a la verdad y el error en el largo conflicto. La justicia de Dios quedó plenamente vindicada. ¡Wow! Increíble, Omar, esa cita, ¿no es cierto? La verdad que este estudio fue impresionante. Sí, lo fue, sí. Sinteticemos lo que cubrimos en esta lección. Número 1. La Biblia enseña que Satanás es el archiengañador, gobernante del mundo, pero también enseña que Jesús venció a Satanás. En segundo lugar, Dios es justo y justifica. Él es bondadoso con el transgresor, pero también es fiel con la justicia. Número 3, la pregunta, ¿qué más pude hacer?, nos lleva a concluir que Dios ha hecho todo por nosotros. Número 4, al mirar a la cruz vemos el sufrimiento que el pecado le ha traído a Dios, pero Él estuvo dispuesto a soportarlo todo para nuestro bien. Y número 5, la vindicación del nombre de Dios será certera. Toda criatura inteligente del universo reconocerá la justicia y la equidad de Dios. La verdad que sí, este estudio nos trajo gran bendición. Amén. Gracias por acompañarnos. Sigamos estudiando estas verdades eternas. La semana que viene veremos otro tópico fascinante. Nessie, ¿cuál es el título de la próxima lección? Bueno, se titula Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. No te pierdas ningún estudio. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver este repaso de la lección y otros programas que La Voz de la Esperanza tiene a tu disposición. Sermones, consejos de salud, contestaciones a preguntas bíblicas, programas radiales y mucho más. ¿Sabes? La Voz de la Esperanza desde 1942 es un ministerio oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Amén. Que depende de tus oraciones y tus ofrendas. Si deseas obtener más información, visita nuestra página lavoz.org. Gracias por tu apoyo. Y recuerda sintonizar el tema de este viernes. Lleva por título Cristianos de la carne. Ahí vamos a ver la diferencia entre los cristianos nominales y los reales. Va a estar tremendo. Siempre oramos por ti, hermano, hermana.
Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.